Un saludo para todos. Hoy vamos a conversar acerca de la adaptación al diagnóstico reciente de diabetes tipo 2 y trataremos de plantear algunas pautas acerca de cómo mejorar la adhesión al tratamiento. Para ir pensando sobre la marcha de esta exposición, les voy a pedir que tengan en cuenta una situación clínica. Pedro, de 52 años, es vendedor, trabaja de 9 a 18 horas, de lunes a viernes. Está casado y es padre de 2 hijos, uno de 23 y otro de 18 años. Su madre era portadora de diabetes, falleció hace 2 años, a la edad de 75 años, como consecuencia de una cardiopatía isquémica y una arteriopatía obstructiva de los miembros inferiores. El padre de Pedro está vivo y es un hombre sano de 80 años. Pedro fumaba, actualmente no fuma, y es sedentario. La enfermedad actual se le diagnosticó diabetes con cifras de 1,80 gramos por litro en el último control de rutina, está totalmente asintomático y en el examen se le encontró sobrepeso y el resto del examen era normal. Concurrió a la policlínica por primera vez, luego de tener el resultado del control, el médico le da información y pautas de tratamiento. Trataremos de ponernos en la piel de Pedro y ver cómo está viviendo él este proceso de adaptación a una enfermedad crónica de diagnóstico reciente, como es la diabetes de tipo 2. Vamos a empezar por definir la adaptación. Es un proceso que ocurre en respuesta a una serie de cambios. Y estos cambios vitales pueden ser un diagnóstico o un tratamiento, o cambios funcionales o discapacidades, o cambios psicológicos o sociales que tienen lugar como consecuencia de la aparición de una enfermedad o la experiencia de vivir con ella cuando la enfermedad es crónica. Por supuesto que también hay un proceso de adaptación a las enfermedades agudas, pero este es mucho más breve y se resuelve cuando se resuelve la enfermedad. Pero aquí estamos hablando de enfermedades crónicas. El proceso de adaptación implica distintas tareas para la persona. En primer lugar, mantener un equilibrio emocional. Y vamos a ver cuáles son las emociones por las que está experimentando Pedro. Mantener una autoimagen satisfactoria. Él es un trabajador, él es un padre de familia, él tiene una visión de sí mismo de ser el que mantiene su hogar. Mantener buenas relaciones con la familia y amigos, a pesar de las limitaciones que va a tener con la dieta, por ejemplo, y con cambios en el estilo de vida que va a tener que hacer. Prepararse para un futuro incierto de una enfermedad crónica que lo expone a una serie de complicaciones. Enfrentarse al dolor y la discapacidad eventual. Enfrentarse con el entorno hospitalario, y cuando digo hospitalario me refiero al entorno del sistema de salud, el hospitalario y a nivel del primer nivel de atención, a tratamientos y procedimientos especiales y a mantener una relación adecuada con el personal del centro de salud. Además de los aspectos que tienen que ver con el estrés que implica toda esta serie de cambios vitales que Pedro va a tener que vivir, él tiene sus recursos personales, recursos que llamamos estrategias de afrontamiento. El afrontamiento es un factor estabilizador que ayuda a mantener la adaptación psicosocial durante los periodos de exceso de estímulo. Un exceso de estímulo puede ser, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad crónica como la diabetes. Y fue definido como esfuerzos cognitivos y comportamentales dirigidos a reducir o eliminar las condiciones estresantes que están asociadas a malestar. La evaluación que puede hacer el sujeto de la enfermedad inicialmente puede ser variada. Puede vivir la enfermedad como una amenaza, como una pérdida o un castigo, en ocasiones como una ganancia porque lo puede eximir de responsabilidades, tanto en el hogar como en el trabajo, con indiferencia o insignificancia, quitándole totalmente el valor, o como un desafío. Normalmente, o digamos, en general, los médicos tratamos de visualizar el proceso de salud de enfermedad desde una dimensión biomédica, y ahí entran los cambios moleculares, tisulares, los órganos, el organismo, el ambiente, los tratamientos y los efectos secundarios. Y normalmente en la consulta se le va a dedicar muchísimo tiempo a hablar de todas estas cosas, de la repercusión tisular, de la repercusión sobre los aparatos y sistemas, de las múltiples secuelas, de los efectos secundarios del tratamiento. Pero hay otros aspectos que quedan descuidados, por ejemplo la dimensión de la persona, lo que podríamos llamar la dimensión psicológica. ¿Cuál es el estado de los procesos cognitivos, por ejemplo, que está viviendo Pedro? Él no puede creer que tenga esta enfermedad, no puede creer que se le haya hecho un diagnóstico con un valor de 1,80 cuando la mamá siempre tenía 2,30, 2,40 o más. Entonces puede ser que pida más información, puede ser que disminuya, que trate de quitarle relevancia
a lo que le está pasando. Puede ser que pidan exámenes adicionales para que le confirme, por favor, que realmente tiene diabetes tipo 2 y que esto no fue un error. En cuanto a la vida psíquica, y bueno, es muy probable que en un principio no pueda creer lo que podríamos decir en términos generales, negación de la enfermedad. No puede creerlo, ¿por qué a mí? Porque en este momento de mi vida. Puede ser que tenga rabia, y la rabia es un afecto muy común cuando se hace un diagnóstico de enfermedad crónica, o puede ser que se sienta triste o que se sienta muy ansioso, que se reactiven conflictos de su vida personal o en el trabajo. También tenemos que pensar cuál es la etapa vital en la que está Pedro. A los 50 años, los hijos están próximos a abandonar el hogar, cuál es el vínculo con la pareja, cómo ha sido su vida familiar hasta ahora, cuáles son las creencias que él tiene, qué sabe él de la diabetes de la mamá, qué cree él que le pasó a la mamá por la cual terminó con complicaciones severas de la diabetes, y qué fantasías él se hace acerca de cuál puede ser su futuro. Tenemos que tener entonces claro cuál es la biografía, qué vivencias importantes hubo en su vida, cómo Pedro se las arregló para superar momentos complicados de su vida anteriormente. Pero además de la dimensión psíquica personal, existe una situación social y familiar. ¿Con qué soporte cuenta Pedro? ¿Cuál es el vínculo con la esposa? ¿Qué grupos de apoyo tiene a nivel laboral, a nivel comunitario? Y por último, la dimensión asistencial. En esto importa cómo es la relación que va a establecer con el equipo médico, el médico y otros profesionales de la salud que van a intervenir en su tratamiento, como la nutricionista, por ejemplo, la enfermera, la asistente social. ¿Cuál es la organización de la asistencia? ¿Con qué prestaciones tiene? ¿Qué costo va a tener para él? ¿Qué le va a implicar en cuanto al tiempo que tiene que dedicar a las consultas médicas, a realizarse exámenes, a conseguir los medicamentos? ¿Cuáles son los sistemas? ¿De qué manera los sistemas y políticas de salud lo ayudan o dificultan este proceso de adaptación? ¿Y qué satisfacción tiene él como usuario de este sistema de salud? Hablemos ahora brevemente de la adhesión al tratamiento. Una primera definición de la OMS del 2001 es el grado en que el paciente sigue las instrucciones del médico. Aquí es muy simple, el médico da instrucciones, el paciente las acata. En el año 2004 la OMS revisó esta definición y entonces dice que es el grado en que el comportamiento de una persona, como por ejemplo tomar un medicamento, hacer cambios en el estilo de vida, seguir un régimen alimentario, se corresponde con recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia sanitaria. O sea, en esta definición lo que se trata es no de cumplir, de acatar, sino de acordar recomendaciones. Aquí son dos personas que se ponen de acuerdo en cuanto a cuáles son las estrategias de tratamiento que se van a seguir. Por lo tanto, cumplimiento es distinto que adhesión. ¿Qué factores inciden en una buena adhesión al tratamiento? Este es un esquema de la Organización Mundial de la Salud que, para mejor lectura, lo voy a presentar de esta manera. Existen 5 dimensiones interactuantes que influyen en la adhesión al tratamiento. Factores socioeconómicos, factores relacionados con el sistema de asistencia sanitaria, factores relacionados con la enfermedad, factores relacionados con el tratamiento y factores relacionados con el paciente. En general, tratamos de poner el énfasis en los factores relacionados con el paciente y decimos este paciente adhiere o no adhiere, este paciente tiene una personalidad difícil, este paciente no cumple con las indicaciones, pero tendemos a descuidar todos los otros factores que son tanto o más importantes que el primero. Los factores socioeconómicos parecen claros: hacer una dieta para la diabetes, proveerse de los medicamentos, hacer consultas médicas, exámenes, implican un costo y hay que ver en qué medida el paciente está en condiciones de hacerse cargo de estos costos. En algunos países los sistemas de salud facilitan de gran manera el acceso a las tirillas de control o los medicamentos hipoglucemiantes. Factores relacionados con el sistema de asistencia, la disponibilidad, la accesibilidad, el vínculo que se establece con los médicos y con el personal de salud, los factores relacionados con la enfermedad. Es mucho más fácil adherir a una enfermedad aguda que tiene efectos secundarios, que tiene síntomas muy marcados, que una enfermedad crónica silente que en realidad le va a dar a uno complicaciones quizás dentro de 10 o 15 años. Factores relacionados con el tratamiento. El tratamiento puede ser simple, como tomar un medicamento,
como si eso fuera simple. Pero bueno, en este caso el tratamiento va a ser complejo, porque implica cambios en el estilo de vida, el ejercicio, la dieta, la medicación. Cuanto más complejo es el tratamiento, más difícil va a ser la adhesión. Factores relacionados con el paciente, bueno, son los que vimos anteriormente. Existen barreras relacionadas con el paciente y estas pueden ser intencionales o no intencionales. Y en general tendemos a pensar que el paciente intencionalmente hace cosas para no adherir al tratamiento. Por ejemplo, en función de sus creencias, Pedro podría creer que 1,80 no es una cifra para preocuparse, por lo tanto no es tanto el énfasis que tiene que poner en la dieta, en bajar de peso o en hacer ejercicio. En cuanto a la necesidad del tratamiento, puede creer que hay cosas que no son necesarias, puede creer que los regímenes son muy complicados, como por ejemplo el régimen para la diabetes junto con un régimen antihipertensivo, o que los efectos secundarios de la medicación son tan intensos que no vale la pena hacer el esfuerzo. Pero en general no son estas las barreras que más frecuentemente aparecen, sino que son barreras no intencionales, como por ejemplo olvidos. El paciente tiene una rutina y va a tomar su medicamento de mañana cuando se acerca de la hora de prepararse el desayuno. Pero basta con que se le cambie la rutina, esté de vacaciones o algo sucede ese día, por ejemplo los fines de semana, se levanta más tarde, para que ocurran olvidos, omisiones que no son intencionales. Por ejemplo, omitir las consultas de control. Puede haber sucedido algo en la familia o en el entorno que uno se olvide de que tiene que ir al médico. El tener que conseguir la medicación mes tras mes. A veces no tener una clara comprensión de las indicaciones del médico o disponibilidad de transporte o accesibilidad. Algunos elementos a tener en cuenta. La información es necesaria pero difiere de la motivación. Por lo tanto, evitar la sobrecarga de información. El médico aparece frecuentemente como un experto que da directivas. Y aquí el médico debería aparecer como un motivador, más que como un informador o un experto que dice lo que uno tiene que hacer. Promover un estilo de comunicación centrado en la perspectiva del paciente, basado en la empatía, en la escucha activa y reflexiva. Hay que ponerse en la piel del otro, hay que tratar de ver la enfermedad desde como Pedro la ve. Y desde ahí es de donde vamos a poder ayudarlo a adherir al tratamiento. Generar un ámbito de negociación. ¿Quién pauta la agenda? ¿Quién pauta las metas? ¿Quién pauta los pasos a seguir? ¿Es el médico? ¿Es el paciente? ¿O se puede negociar esto y establecer prioridades? Es obvio que el paciente va a tener que hacer una serie de cambios. La dieta, el ejercicio, la medicación, el control de la hipertensión, la glicemia periódica. Ahora, no podemos pretender que él haga todos estos cambios de una vez y para siempre. Tenemos que fijarnos un objetivo, una meta. Ustedes dirían, bueno, y en esta consulta, en esta primera consulta de Pedro, ¿cuál sería la meta número 1 y primordial en la cual me voy a centrar? Y me voy a centrar en esta meta y no en todas las demás, porque vamos a tener mucho tiempo por delante, toda una vida. El resultado de la negociación, una parte gana y otra pierde, las dos partes pierden o las dos partes ganan. Y a veces el médico tiene miedo de que si no dice todo en el primer momento y si no da toda la información y si no da todo el plan de tratamiento en un momento, el paciente va a desaparecer y los dos van a perder. Y hay que enfocar en esto, en que en esto los dos tienen que ganar. Resumen entonces. Vamos a resumir cuáles son las intervenciones que uno pudo haber realizado en este momento de esta primera consulta de Pedro. Hemos establecido un buen vínculo interpersonal con el paciente y su entorno. Hemos comprendido la importancia de los cambios que la enfermedad crónica compleja impone al paciente y a la familia. Hemos identificado los problemas para la adhesión en las 5 dimensiones propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Hemos planeado intervenciones para modificar estos problemas centrándonos en la perspectiva del paciente. Hemos brindado información tendiente a modificar creencias erróneas acerca de la enfermedad y el tratamiento. Nos hemos anticipado a la aparición de efectos secundarios. Hemos brindado apoyo al paciente para superar las frustraciones, limitaciones y discapacidades. Entonces, este es el momento en que tenemos que pensar en cómo ayudarlo a cambiar el estilo de vida. Estilo de vida de una persona que está constituido por sus reacciones habituales y por las pautas de conducta que ha desarrollado durante su proceso de socialización. Y entonces el médico pasa a ser más que un experto informativo en
compañero de camino que va a motivar en cada momento. Y de dar consejos expertos, va a motivar para pasar a la acción. En lugar de intentar persuadir, va a favorecer la reflexión. En lugar de repetir consejos que no han sido efectivos hasta ahora, va a resumir los puntos de vista del paciente. En lugar de actuar con autoridad, va a actuar colaborando para ayudar a decidir por el cambio. En lugar de plantearse estrategias rápidas de alcance limitado, va a pensar en que esto es una tarea de aplicación progresiva. Este es un proceso, es largo, lleva tiempo, no se consigue en una consulta, se consigue en un vínculo permanente. Y para eso quisiera citar esta frase del maestro Oscar Washington Tavares, para que lo reconocen, el entrenador de la selección uruguaya que salió cuarta en Sudáfrica. El éxito no solo son los resultados, sino las dificultades que se pasan para obtenerlo, la lucha permanente, el espíritu de plantearse desafíos y la valentía para asegurarlos. El camino es la recompensa. Muchas gracias.